Digo la verdad, que es de casa, porque es hijo de Luis Delgadillo, pero no por ser hijo de Luis Delgadillo no tiene todos los méritos que realmente los tiene Carlos Ceballos, experto en temas de banano. Eh, Decía Andrea González, entre otras cosas, que tenemos que acostumbrarnos que nuestros commodities realmente, porque el petróleo es un bien que tiene poco tiempo, tiene 10 años máximo, y que tenemos que cuidar, sobre todo con lo que viene del Niño, la exportación en la costa, o sea, los cultivos de banano, de cacao, la siembra de camarón y las cosas. Entonces, un poquito, Carlos, para conversar sobre el tema, gusto de saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo le va? Eduardo, qué gusto. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Queríamos poder conversar y dialogar respecto del sector y cualquier inquietud pues, que pueda surgir durante la entrevista. ¿Cómo va la exportación? ¿Cuánto le significa al Ecuador la MI? Eh, Podríamos decir que a nivel del régimen fiscal, el sector bananero genera aproximadamente 470 millones de dólares anuales por recaudación fiscal. Solo en recaudación, o sea, en impuestos. Sí, en impuestos. Qué bárbaro. Pensemos que el sector bananero está regulado por el impuesto a la renta único del sector bananero, que lo encontramos en el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno y que grava expresamente al sector en torno a lo que se compra y en torno a lo que se exporta. Y allí vemos ese rédito que mencionamos de 470 millones para el erario del Estado. Y es decir, exportamos nosotros. Nosotros exportamos aproximadamente 6.500 contenedores semanales. Semanales. Una media de 6.500 contenedores semanales. Hablamos de que son 52 semanas. Sacamos cálculos. Nosotros somos el primer exportador de banano en el mundo, pero sí tenemos que hacer una autocrítica. No somos los primeros productores de banano en el mundo. Con todo lo apreciado que es el banano ecuatoriano en cualquier parte, porque es, así como el camarón es súper apreciado y el chocolate es súper apreciado. Carlos, en esa misma línea vi el otro día que también hay dos variedades de banano, ¿verdad? Pero que hay una más que es resistente, me parece que algún tipo de al patógeno Fusarium oxysporum. Al Fusarium. ¿Y cuál es? Pero esta variedad, me la comenta, esta variedad, Carlos, ¿le quita calidad o sabor a la fruta? No debería. Yo creo más bien que todos estos avances científicos buscan crear resistencia, porque como tuvimos en el pasado en el Ecuador, teníamos el Gros Michel. El Gros Michel, famoso. Y el Gros Michel, que de gusano de seda, ¿no? Hoy lo encontramos, por ejemplo, en Galápagos o en algún mercado así de manera muy esporádica. Es un banano que ya hoy no sirve para el proceso de exportación. ¿Por qué? Porque sufrió digamos que el atentado de la llegada del mal de Panamá, ya, que es el mismo tema que nos acontece hoy, pero ha evolucionado en el tiempo y hoy es el Fusarium oxysporum FOC R4T. Y estas variedades en las que se están trabajando lo que buscan es crear una tolerancia, una resistencia para evitar la destrucción de esta fruta o de este cultivo a nivel mundial, ¿no? Y hay países en los que ya hoy se vive de manera conjunta, es decir, con el patógeno, porque es un hongo, y con la producción de fruta. Lo que han hecho es trasladar las plantaciones a diferentes sectores en los que puedan seguir con su producción y al mismo tiempo combatir el hongo. Pero van allí, están en un proceso de investigación, siguen avanzando. Pero se ha podido hacer y no se ha cortado, digamos, el ciclo de exportación, siembra y trabajo, exportación, el tema, ya, qué bueno. Para nada. Veamos nuestros vecinos. Colombia, por ejemplo, exporta también banano, es una competencia directa y ellos ya tienen el Fusarium oxysporum en sus plantaciones. En algunos puntos, lo que han hecho son cercos epidemiológicos y siguen con sus procesos de producción. ¿En qué consiste, por ejemplo, un cerco epidemiológico? Pues se tendría que hacer un cierre del sector o de la zona que se encuentra afectada, principalmente con la idea de evitar la propagación.
porque como esto libera esporas, el simple contacto o con el viento o el agua se esparce. Y es precisamente que se tiene que hacer un cerco bastante amplio, no solo en la zona afectada, sino en el alrededor. Y de allí las medidas de buscar cambiar o trasladar ese cultivo, porque esos son cultivos que son propiamente de productores y tenemos que reubicárselos en algún punto. En todas partes del mundo existe esta posibilidad que a la gente le gusta mucho comprar alimentos orgánicos y son apreciados y costosos. Hablo desde el pollo orgánico, pato orgánico, hasta frutas orgánicas. Nosotros exportamos banano orgánico, mi querido Carlos. Efectivamente, hoy tenemos una producción, diría yo, un poco discreta de banano orgánico, a diferencia del convencional, pero tenemos nuestra producción orgánica. Se encuentra principalmente ubicada en el área de Santa Elena, precisamente, aquí cerca. Tenemos la mayor cantidad de banano orgánico, exactamente. Sí, pero vuelvo y repito, si lo ponemos a analizar en números, es bastante discreta la cantidad que se exporta de banano orgánico a diferencia de la cantidad y los volúmenes que se manejan de banano convencional. Pero seguimos en la lucha. El tema es que los mercados que exigen este tipo de fruta son muy específicos y la demanda a nivel mundial prefiere, por temas de costos, el banano convencional. Pero hay un grupo de gente que sí le interesa y debe ser muy bien pagado. Por supuesto, sí. No que es específico, no es la cantidad, sino la calidad. Ellos puntualmente buscan esa especificidad en el producto, o sea, que cumpla con ciertos parámetros que les permita a ellos satisfacer sus necesidades. Conversando con Carlos Ceballos, tenemos temas. Siempre que se trata de estos temas de los commodities, del banano, del camarón, con el camarón hemos sido más específicos. Nuestro amigo Campuzano siempre nos habla del tema, pero con el banano no hemos tenido toda esta posibilidad de hablar de todas estas cosas y ya vamos a hablar de la capacitación de mañana de la certificación, ya vamos a llegar allá. No obstante, quiero saber a cuántas personas les da trabajo el banano. Hablamos de unas 250,000 personas, 250,000 plazas de empleo, tanto a nivel administrativo como a nivel de campo. Entonces el banano siempre... ¿Cómo genera, no? Un generador. Sí. Muy bien. Hay algunas reformas que se han dado a la ley del banano. Quisiera que me cuente un poquito qué es lo que se ha hecho sobre el tema. Bueno, como reformas propiamente... no hemos tenido reformas. Nosotros estamos luchando porque se den las reformas de la ley de banano. Esa es la idea. La ley de banano es una ley que hoy no cumple con las condiciones ni se adecúa a la realidad del sector. No satisface ni a los productores, ni a los exportadores, ni a los comercializadores. Entonces, esta ley de banano que fue creada en el año 97 es considerada completamente retrógrada para la realidad. Claro. Y lo que se ha tratado de hacer es como parcharla. Claro. No, vamos a decir parcharla a través de acuerdos ministeriales, de reglamentos por presidencia. Se ha ido parchando diferentes necesidades en el tiempo, pero hoy, aún así, ya no es suficiente. No es suficiente y es por eso que vemos evidentemente en noticias desde inicios de año que sí, que nos acogemos a los derechos de resistencia, que no se celebran los contratos, que no hay formalidad o algunas cuestiones de este tipo. Hay diferentes actores, cada uno tiene su criterio, pero si lo vemos de manera muy general y muy objetiva, la ley definitivamente ya no reconoce realidades. Qué interesante. Bueno, hablemos ahora sí de este tema del nuevo registro para adquirir nitratos y otros productos controlados. Explíquele a la gente, Carlos Ceballos, de qué es esto, por qué esto, el tema de los nitratos y los productos controlados. ¿A qué se refiere? Claro, sí. Bien, el país, como ustedes todos hemos podido evidenciar, sufre una ola delictiva muy fuerte. Y esto atenta contra todos los órdenes y todos los estratos. El banano no está lejos. Las producciones bananeras tienen por obligación que utilizar fertilizantes y estos fertilizantes hay un grupo determinado de personas que los está mal utilizando. Se adquieren para uso de uso agrícola, no es precisamente para banano, sino en general, para diferentes cultivos,
y lo que hacen es tomar estos fertilizantes y crear materiales explosivos. Se hace una aleación con diésel o con algún otro reactivo y esto revienta. ¿Ya? Okay. Entonces, ante esta situación, las autoridades se han visto en la obligación de buscar reglamentar este tipo de compra o este tipo de transacciones y el uso de estos productos. Entonces, es por esto que tanto a camarón como a banano se nos ha exigido que tenemos que cumplir con un registro de consumidor, que es el que nos permite la transacción como tal, y un registro de almacenaje, que es el que nos permite guardar todo lo que estamos comprando. Es decir, el tema es que lo que pasa con materiales como nitrato y estas cosas pueden ser mal utilizados. Ese es el tema. Efectivamente. Pero mira, qué increíble, ¿no? Se paga justo por pecadores. Entonces se está analizando es cómo cuantificarlo, cómo tener las Fuerzas Armadas. Dispuso que se controlen el nitrato, el peróxido de hidrógeno y otros que deberán registrarse ante el sistema SINCUAR, previo al cumplimiento de requisitos, ¿verdad? Ese es el tema. Efectivamente, las Fuerzas Armadas, a través del sistema SINCUAR, procederá a realizar todos los registros, tanto de las compañías exportadoras productoras, de los productores, de los diferentes cultivos que necesiten comprar estos productos, van a tener que estar dentro de este registro, sacar estas dos licencias, la de almacenaje y la de consumidor, y tener al día sus permisos hasta el 31 de diciembre, porque el 1 de enero, sí, cuando se acerquen a comprar y no lo hayan sacado, les van a decir, señor, deme su licencia, y no les van a vender. Y esto ya pasó al momento en que se emitió la resolución 145 del Ministerio de Defensa, cuando en la ciudad de Machala, algunos productores se acercaron a comprar a X centro de distribución de productos y le dijeron, dame la licencia. Y no había licencia. Entonces no hay venta. Claro. Entonces se tuvo que emitir una prórroga en virtud de la no planificación ni la transición para la obtención de los registros. Y es decir, que la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2023. Efectivamente. ¿Han los interesados, si han registrado, ya tienen licencia? ¿O pasa como cuando uno paga la matrícula del carro, que la paga el 28, 29 de diciembre porque se quiere ir el 31 a la playa, o el 30 cuando cobró, le quedó algo del décimo? Efectivamente, va a pasar como lo que ya está sucediendo para irnos a la playa a finalizar el año. Son muy pocos los productores que hoy ya cuentan con sus registros, cualquiera de los dos, tanto de almacenaje como de consumidor, pero es precisamente allí donde AEVE ha decidido colaborar con el sector una vez más y ha buscado cómo dar cumplimiento a esos requisitos. Y en esa búsqueda para dar cumplimiento y favorecer al sector, se ha abierto al público, no necesariamente al sector bananero, sino al público general que desee capacitarse respecto de la manipulación de estos productos o estas sustancias químicas que son reactivas y que pueden evidentemente ser mal utilizadas para crear explosivos. Son precursoras para hacer. Efectivamente, son precursoras. 9:53 de la mañana conversando con un experto realmente en el tema de banano, porque hemos hablado, lo digo con toda honradez, de absolutamente todo, Carlos, y me da mucho gusto porque no todo el mundo tiene claro. Van a hacer mañana, Carlos Ceballos, un curso, mañana van a hacer de certificación de esto, ¿verdad? ¿Dónde lo van a hacer? Invite un poco a la gente que no tiene. Por supuesto. Las cosas claras. Vamos a realizar nuestra segunda edición de la certificación de manipulación de productos químicos sujetos a fiscalización. La charla la va a impartir el ingeniero Byron Andrade, quien es un especialista en la materia, y contamos con un aval universitario, el cual permite certificar ante las Fuerzas Armadas que se ha realizado el curso. Es un curso que tendrá una duración de 8 horas, tiene un costo de $100 para las personas que no son afiliadas a la asociación, pero está completamente abierto al público y va a ser de muchísima utilidad, porque se van a tratar muchos tópicos que son de interés y que permiten cumplir, vuelvo y repito, con los requisitos para obtener las licencias de consumidor y de almacenaje, que son las exigencias que tenemos hoy en día. Qué interesante, Carlos. Para ir concluyendo,
después de todo este tema que hemos hablado en general, ¿hay alguna especificación de algo que quisieras comentar, por favor? Bueno, realmente esperar que en estos próximos días se viene la mesa de negociación para la fijación del precio mínimo de sustentación del próximo ejercicio económico, y esperar que existan pues los acuerdos tanto por parte de los productores como de los exportadores para que el sector avance. Hay que estar preparados. Este año va a tener un cierre un poco agónico con el tema del fenómeno del Niño. Tenemos que tomar las prevenciones. ¿Están tomando los bananeros? Sí, yo te diría que a nivel particular el gobierno nacional pues ha dicho que van a dar recursos con fines preventivos, pero estos recursos son entregados a otras autoridades, como autoridades municipales, autoridades como prefectura, y no sé si realmente se está utilizando ese recurso para poder salvaguardar las plantaciones de los diferentes cultivos agrícolas a nivel nacional. Pero sí hay una decisión por parte de las instituciones privadas, por parte de los productores a nivel particular, de tomar todas las medidas, crear canaletes, hacer tipos fuertes para evitar que el agua llegue y dañe los cultivos. Precisamente la calidad es lo que tenemos que cuidar hoy en día, porque eso afecta directamente a nuestra competitividad en el exterior. Mundial. Imagínense que pasa eso. Qué importante es que es estarse preparando para esto, Carlos. Qué importante. Decía Andrea González, que es experta en ecología hace un rato, que hay que tener claro el tema de pleamar, del tema del sol y de las mareas, que con eso es muy claro para las inundaciones, que son cosas sencillas y que no necesitan demasiado. Estoy seguro que ustedes lo tienen totalmente mapeado, ¿verdad? Sí, efectivamente se hace un control. Uno puede, digamos, estar en la playa y ve cómo está comportándose, cómo está la temperatura, cómo está el sol, y eso te va dando pautas de cómo va a presentarse o cómo va evolucionando el fenómeno del Niño. Qué bueno. Hay solo una pregunta adicional. ¿Hay agroindustria del banano? Me refiero a qué, puré, compotas, esos como chips de banano. ¿Hay eso ahí en el Ecuador o es fuera? Solamente somos exportadores. Yo diría que nuestro fuerte es ser exportador. Okay. El consumo de banano per cápita en el Ecuador es muy, muy, muy bajo. Es muy bajo. Muy bajo. Siendo una fruta que tiene electrolitos, potasio, que es extraordinario. Me acuerdo yo en los años 80 verlo a Andrés Gómez en algún partido de esos extraordinarios abriendo un banano y comiéndole medio partido, o sea, para que le dé electrolitos, para que le dé potasio, fuerza, ¿no? Sí. Es muy bajo el consumo, ¿no? El consumo per cápita a nivel nacional es realmente bajo en comparación con los volúmenes exportables. La fruta yo diría que es más valorada en el exterior. Y nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y a nivel de agroindustria como tal, sí existen compañías que se dedican a la elaboración de compotas, puré de banano, chips, entre otros tipos de productos, pero no tienen tanta salida. Yo creo que en ese sentido, en el plátano tal vez tiene una mejor acogida en ese aspecto. Carlos Ceballos, muchísimas gracias. Hemos hecho un peinado, dicen los militares. Comenzamos hablando de las calidades de banano, de cuántas personas trabajan, de cuánto se exporta, de cuánto genera en impuestos, cuántas personas trabajan en el 250,000. Me encantó la cifra. Hablamos de las exportaciones, de la calidad digámoslo así, no es la calidad, sino los tipos de banano. Me encantó escuchar que todavía se puede el Gros Michel conseguir en Galápagos, porque era muy sabroso, ¿no? El del gusano de seda era, y que una plaga, la de Panamá, ¿no? Así, lo desbarató, y que se puede convivir, digamos, con el Fusarium, cosa que es importante. Y es bueno para luego entrar a hablar del tema de los nitratos, de tener las licencias listas para poder comprar los precursores que se utilizan para poder sembrar, para poder exportar, y que también se pueden mal utilizar, y por eso las Fuerzas Armadas está haciendo lo que está haciendo con una licencia que tienen que sacar, y mañana hay un curso justamente de $100 en el que van a poner actualidad, y que no todo el mundo lo ha hecho. ¿Estamos correctos? Efectivamente. Muchas gracias, Carlitos Ceballos. Gracias. Siempre un gusto tenerlo por aquí, lo volveremos a invitar. Muchas gracias.
con esto, 10 de la mañana, vamos a despedir el programa de la semana, mandándoles un gran abrazo, diciéndoles